Prorrogaron los vencimientos de ganancias y bienes personales para el mes de julio. Ya me parecía raro que nuestro contador no nos estuviera persiguiendo, Rolo. Esto fue a pedido de los consejos profesionales de ciencias económicas. Se había solicitado una prórroga y en las próximas horas se va a emitir la resolución con el cambio de fecha, pero lo que no cambia es la alícuota de bienes personales, cosa que debería suceder, ¿eh? Pero vamos a hablar un poquito más en profundidad del tema con Iván Sasovsky, que es tributarista y que nos va a aclarar bien el tema. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa. Gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes. No, por favor. Esto vencía ahora, en estos días, el 10, 11 de junio, ¿no? Exacto, vencía entre el 11 y el 16, pero no estaban los sistemas de AFIP con los que tenemos que liquidar las declaraciones juradas, con lo cual era un vencimiento de imposible cumplimiento. ¿Y por qué no estaban? La Argentina es especialista en eso, ¿no? Porque ¿pero por qué no estaban, Iván? Se pueden cumplir, sí. ¿Por qué no estaban? Y porque, a ver, todos los años la propia AFIP tiene que actualizar valores y demás cuestiones que generalmente hasta el mes de abril se tomaba ese tiempo. Por eso, si ustedes recuerdan, antes los vencimientos de estos impuestos eran en el mes de abril, después se pasaron al mes de junio, sí. Y ahora todavía no están disponibles, con lo cual para nosotros que se prorrogue es prácticamente una necesidad y cae de maduro, porque además nuestra profesión nunca fue catalogada como esencial, aún así cuando no se postergaron un vencimiento de manera previa, ¿no? Siempre sobre la marcha y cuando los vencimientos ya están ahí. Claro. Ahora, lo que se posterga es el pago del impuesto a las ganancias y bienes personales o también la presentación de la declaración jurada. No, en principio se prorrogarían las dos cosas. Por ahora no. A ver, cuando en este caso existe un incumplimiento por parte de la AFIP, se prorrogan las dos cosas, tanto la presentación como el pago. Pero, a ver, porque la determinación de los impuestos, que uno los puede hacer en unas planillas de Excel, muchas veces tiene diferencias respecto a lo que después se termina calculando, con lo cual, sin dudas, acá hay cuestiones operativas que tenían que ver con que estábamos trabajando de manera remota, como el año pasado, pero que nuestro trabajo, digamos, nunca fue considerado esencial, y en segundo término de tipo técnicas, porque no están los aplicativos disponibles para poder liquidar. Ahora, Iván, la AFIP está trabajando normalmente, porque yo pensé que muchos de los trámites hoy se hacían por internet, ¿o no es así todavía? Sí, todo se hace por internet. El tema es que, más allá de las presentaciones que se hace todo por internet, las reuniones para poder llegar a la conclusión y en la entrega la reunión de ustedes con sus clientes. Claro, con nuestros clientes nosotros no nos podíamos reunir ni conocer ni saber lo que habían hecho, más allá de la documentación respaldatoria que nosotros tenemos que armar nuestros papeles de trabajo. Es decir, lo que le mostramos a la AFIP es, mira, mi impuesto es esto, pero la forma y qué hay atrás de todo eso forma parte de los papeles de trabajo del profesional. Claro. Nosotros nunca nos designaron como esenciales para la prestación de servicios, pero aún así nunca se postergaron los vencimientos. Así que esto es algo histórico. Nosotros sabemos desde el momento en el que arman el calendario que estos vencimientos se van a postergar, porque son de imposible cumplimiento. Entonces, ya todos los años estamos sabiendo digamos, cuánto es el tiempo que se va a terminar postergando el vencimiento, pero todos tenemos certeza de que eso va a ser así. Y entonces el propio fisco nos miente con los vencimientos, nosotros sabemos que eso se va a terminar postergando y se genera un círculo vicioso bastante complejo, porque se socava la credibilidad en este caso del fisco y de nosotros como profesionales para nuestros clientes, porque le decimos, danos la documentación que vence, y siempre se termina postergando y se termina premiando a quien no cumple, ¿no? Porque en definitiva los que presentan todo en tiempo y forma no tienen ningún incentivo para hacerlo. Claro. Ahora, respecto al tema de bienes personales, que aparentemente, porque lo que estaba leyendo, no cambia
nada. No se actualizan los mínimos no imponibles. Exactamente. María, eso lo que quiere decir es que hoy con más de 2 millones de pesos vos ya sos contribuyente del impuesto sobre los bienes personales. Uh-huh. Porque no se actualiza este mínimo a partir del cual sos considerado rico. Recordemos que ese era el primer impuesto a la riqueza. Iván, son $12.000. Claro. $13.000. Claro, imagínate que cuando en la década del 90 se instituye este impuesto, eran más de $100.000. Claro. Entonces, claramente, con el pasar del tiempo, con los fenómenos inflacionarios y devaluatorios, cada vez gente con menor capacidad contributiva empezaba a pagar este impuesto. Claro. Hoy con un auto mediano ya sos rico para bienes personales. Totalmente. Y a su vez, recordemos que este impuesto, si bien existe, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina es el único país del mundo en el que primero las tasas no llegan hasta el 2,25% anual sobre el patrimonio. Y después no permite la deducción de deudas. Entonces, si vos te compraste un auto mediano endeudándote, tu patrimonio sigue siendo cero, porque tenés una deuda y bien. Claro. La Argentina no te podés restar esa deuda, con lo cual una persona propiedad tampoco, una propiedad que tiene, no sé, una hipoteca de la mitad de valor tampoco. Sí, con el tema de las propiedades, recordemos que este monto de los 2 millones se extiende hasta los 18 millones de pesos, con lo cual es como que la casa habitación de alguna forma está un poco más actualizado respecto a otro, pero el resto de los bienes que no sean la casa en la que uno vive, sí están alcanzados con este mínimo, y habla un poco también de la situación que tiene hoy la Argentina, digamos, a nivel global pasa también a nivel contribuyente, es decir, con menos, cada vez somos más pobres, y terminamos pagando más impuestos, con lo cual esa desconexión entre la realidad sobre la que se tributa y el contribuyente hoy creo que está en una situación muy complicada, porque del otro lado lo que genera es mayor informalidad. Nadie quiere estar adentro del zoológico. Exactamente, porque termina siendo al revés todo, ¿no? Todo termina siendo al revés. Es muy interesante lo que estás planteando. Siempre nosotros decimos que el premio por evadir con todas estas medidas se aumenta, es decir, aquel que está fuera del radar tiene un incentivo muy grande para seguir en ese estado y no pasar a la formalidad. Por eso es que siempre nosotros planteamos que la única forma que tiene la Argentina de salir adelante es haciendo una baja muy importante de sus impuestos para meter a toda su a toda su ciudadanía, digamos, dentro de esta órbita, y no como el día de hoy, que solamente un 40% terminamos soportando un 60% de la población que no tributa ni tiene sus ingresos formalizados, ¿no? Sí, la verdad que no se termina de entender, ¿no?, esta forma de funcionamiento del impuesto a los bienes personales y a las ganancias, y bueno, al final siempre pasa lo mismo, como dice Rolo, van a cazar dentro del zoológico, aquellos que están dentro del sistema siempre terminan pagando más y más y más, y los que evaden o los que pueden evadir, bueno, nada. Sí, también tenemos muy poca memoria, ¿no? Recordemos que cuando salió el debate el año pasado del impuesto a la riqueza, desde el punto de vista ideológico había críticas muy fuertes de que los ricos no querían colaborar en el momento de mayor necesidad. Yo creo que todo lo contrario. La clase dirigente en la Argentina no tomó ningún acto como para transmitir cierta colaboración con el resto de los ciudadanos. Colombia y Uruguay en el mismo periodo se crearon impuestos a los funcionarios públicos, justamente para no subir la presión sobre el sector privado, porque claramente estamos en una situación económica de las peores de nuestra historia, y no hay ningún gesto por parte de la clase gobernante respecto a quienes tenemos que poner el hombro para salir adelante, ¿no? Entonces, todo lo contrario, los legisladores se acaban de subir las dietas un 40%, ¿no? En la misma sesión que aumentaron el impuesto a las ganancias para las empresas. O sea, para mí ya es una provocación. Hoy lo escribí en Twitter. Acá debería intervenir un fiscal de oficio, porque, o sea, en el mismo debate en el que se incrementan
los sueldos del sector público se recarga con un impuesto a las ganancias en un escenario en el que nadie gana, con lo cual si hay una ganancia seguramente sea por cuestiones de evaluación o por no reconocimiento de la inflación, pero en este contexto nadie está ganando como para poder llevar al mayor histórico la presión tributaria en un país empobrecido como la Argentina. Pero ¿y por qué nadie hace nada? ¿Que estamos adormecidos, ya estamos acostumbrados a esto y nos resignamos? Lo que pasa es que entramos en una lógica de que da todo lo mismo, ¿no? Entonces, no hay una situación en la que nosotros podamos plantear un hartazgo generalizado, porque aquel que se encuentra en la informalidad cree que esto no le afecta, claro. Y solamente aquellos que están dentro del zoológico deciden retirar inversiones o deciden no contratar empleo, entonces los efectos no son inmediatos. Claro. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que cada decisión de la Argentina en aumentar impuestos golpea de lleno a los que menos tienen. Totalmente. Porque claramente... Porque impacta en el precio final de los productos. De los productos, claro. Directamente, los precios y a su vez la contratación de empleo, ¿no? Claro. Justamente todos los países lo que están planteando son ayudas para poder generar o reversar estos procesos de crisis, dando incentivos a la generación de empleo. Nada de eso se está hablando. Parece como que hay una desconexión entre la clase dirigente que cada día se hace más profunda, ¿no? Y lo que pasa en la realidad. El reino del revés. Iván, gracias por tu tiempo, Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde. Iván Sasovsky, de Tributarista, explicándonos que se trasladó al mes de julio los vencimientos de ganancias y bienes personales, pero no se modificó el mínimo no imponible de bienes personales.